la Rajadasa y Rosalía. De verdad que me alegro un montón. Bueno, y tenemos el título este. La teosofía al principio y teosofía al final. Quizá es un nombre así un poco raro y diríais, ¿y qué quiere decir Ramón con esto, no? Pues durante toda esta charla me he inspirado en ciertas ocasiones en la escuela de verano que tuvimos este año, este verano pasado, en agosto. Ha sido una escuela de verano fantástica. Teníamos un ponente de habla hispana, Pablo Sender, que es un chico joven que sabe mucho, que explica las cosas de una forma sencilla para entenderlas y además con una mente muy abierta. Y entonces ha habido trozos de su intervención en la escuela de verano que seguramente voy a repetir o voy a interpretar de alguna manera, ¿no? Y entonces, el título este se me ocurrió precisamente con algo que él dijo en esta escuela de verano. Una frase de Blavatsky días antes de morir. Y dijo, a ver, la teosofía al principio y la teosofía al final. La frase era, sean teósofos, trabajen para la teosofía. La teosofía al principio y la teosofía al final. Porque solo su comprensión práctica puede salvar al mundo occidental de ese sentimiento egoísta y no fraternal que ahora divide a una raza de otra, a una nación de otra, y del odio de clase y otros conflictos sociales. Sabéis que la frase dice, oye, aplicar la teosofía en vuestra vida desde que os levantáis hasta que os acostéis. Porque cuando conocemos las enseñanzas de la teosofía, no de la sociedad teosófica explica la teosofía, pero la teosofía significa algo más. La teosofía no está solamente en los libros de la sociedad teosófica. La teosofía está en Jesús, en Buda, en Sankaracharya y en muchos otros maestros que hoy también en día siguen vivos o son recientes, ¿no? O sea, la teosofía está en sabiduría divina que está por todo el mundo y no se limita solamente a la literatura de la sociedad teosófica. En definitiva, la teosofía al principio y la teosofía al final. Y la pregunta de qué es la teosofía, nosotros más o menos la conocemos. Por cierto, me gustaría saber cuántos sois simpatizantes y no sois miembros de la sociedad. Vale, ¿lo digo? Vale. Simpatizantes y no miembros. No miembros, sí, vale. Lo digo porque pienso, hay a veces simpatizantes que estudian teosofía en otras escuelas y saben mucho de teosofía también, pero normalmente simpatizante es alguien que empieza a buscar, que se interesa, y entonces hay conceptos de la teosofía que son complejos y seguramente no se entienden. Entonces me gusta saber cuántos hay para no irme un poco por la rama, ¿no? por lo muy metafísico. De todas formas, mi estilo no es irme por lo metafísico, sino irme más a lo práctico en la vida cotidiana. Entonces, nosotros tenemos, digamos, definiciones de teosofía, ¿no? Teos es Dios, sofía sabiduría, o sea, sabiduría divina, pero me ha gustado mucho una interpretación que hay de los neoplatónicos, entre ellos Amodio Sacas, Plotino, Porfirio, etc., que decían, estas personas, estos neoplatónicos, decían, al igual que muchos yogis, sostenían que varias veces en su vida, en momentos de éxtasis, se habían unido con Dios o más bien se convirtieron en uno con Él. Es decir, son esos momentos en que nos pasa algo, ¿no? Que estamos meditando y ocurre algo. Nosotros le podemos llamar vislumbres que hay. A mí me ocurre, por ejemplo, que me gusta mucho caminar por la naturaleza y caminando resulta de que, bueno, voy y hay momentos en que pasan cosas, ¿no? Ocurren algo. Y esos vislumbres, lo que decía, se convirtieron en uno con Él. Y esto es lo que para ellos es la teosofía. La teosofía no es el conocimiento de las enseñanzas, sino que es la experiencia de la teosofía, el integrarlo. Primero estudiamos teosofía,
y tenemos más o menos una comprensión intelectual, lo razonamos, nos parece lógico o no lo entendemos, etc. Pero cuando aquello se comprende de verdad, cuando se practica y se integra, entonces es cuando vienen esas experiencias de verdad de que las enseñanzas de la teosofía ya no es algo, una comprensión intelectual, sino que es una comprensión interna, ¿no? Lo he vivido, ¿no? Entonces, esta experiencia es teosofía. Mientras no hay esa experiencia de teosofía, digamos que lo que tenemos es un conocimiento, somos estudiantes de teosofía y tenemos conocimientos intelectuales, pero la teosofía en sí, cuando se dice soy teósofo, es porque el teósofo ha integrado y ha vivido esas enseñanzas, ¿no? Mientras tanto, somos estudiantes de teosofía, ¿vale? Yo creo que tendríamos que, cuando nos definimos como miembros de la sociedad teosófica, tenemos que decir somos estudiantes de teosofía más que somos teósofos, ¿vale? Bien, pues esta experiencia, esta vivencia es la teosofía, la sabiduría divina, el conocimiento de la realidad, conocimientos de trozos de la realidad, ¿no? O sea, a diferencia de la teología, que es el razonamiento o discusión sobre Dios, la teosofía es la experiencia de lo divino, ¿ok? Pero la experiencia de la realidad no puede encerrarse en palabras. Las palabras son solo postes indicadores del camino que ha de recorrerse. O sea, si yo tengo una experiencia, yo cojo y pruebo la miel. Eso es una experiencia. Pero ¿cómo lo transmito, lo que es la miel, a alguien que no la ha probado nunca? Puedo decirle muchas cosas. Alguien puede leer un libro sobre todas las propiedades de la miel, pero mientras no la prueba, no sabe lo que es la miel. O sea, las palabras, lo que vemos en la doctrina secreta, en toda la literatura teosófica, son solo postes que nos indican el camino por donde tenemos que ir. Y el camino tiene que recorrerse. O sea, lo que no podemos hacer es quedarnos intelectualmente con estas enseñanzas. Estas enseñanzas, cuando nos parece que son correctas, cuando las hemos racionalizado y vemos que tienen lógica, porque hay muchas enseñanzas que son muy difíciles de comprender, son muy abstractas, pero bueno, si no las entendemos no pasa nada, las aparcamos y llegará un momento en que las podremos entender más adelante, pero si las razonamos y tal, podemos llegar a ver que tiene cierta lógica. La teosofía es como si fuera un puzzle que poco a poco las piezas van encajando. A mí la imagen del puzzle a mí me encajó mucho, porque cuando yo empecé con la teosofía, yo era ateo, yo era militante ateo. Y bueno, llegó un momento, en el año 1999, ocurrieron cosas personales que me desequilibraron un poco y dije, bueno, aquí pasa algo, aquí algo hay, ¿no? Entonces fue a partir del año 99 fue cuando me puse a investigar y bueno, cuando yo oía todas estas cosas me sonaban a chino y además no quería creerlas porque yo tenía una concepción muy atea era, digamos, muy idealista, pero desde el ateísmo, desde el materialismo, ¿no? Y entonces, bueno, fui insistiendo porque quería investigar y empecé a ver la lógica de muchas cosas que oía, ¿no? Y hoy entendí algo, al día siguiente no sé qué, y era como un puzzle que me iba encajando. O sea, toda la teosofía, cuando estáis estudiando la teosofía, habrá cosas complejas, otras más sencillas, pero veis que no hay contradicción en ninguna de ellas, que todo tiene sentido, que todo encaja, ¿vale? Y es curioso, ¿no? Porque a veces hay enseñanzas muy profundas y otras muy sencillas y ves que al final está todo ligado, todo bien. Pero esto, al final no basta solo con comprenderlas, sino que hay que caminar, hay que practicar estas enseñanzas. Si no se practican, solamente se queda aquí en la cabeza y de poco más sirve. Sirve a veces para que
bueno, para que podamos hablar de muchas cosas, ser muy eruditos, conocemos muchas cosas, pero si no se ha recorrido el camino, de poco sirve. Porque es precisamente la práctica la que llega a confirmar lo que nosotros hemos interpretado. Esos conceptos que son a veces abstractos, complejos, tenemos una idea, una interpretación, y es con la práctica donde ratificamos o modificamos lo que hemos interpretado, o vamos ratificando, y siempre cuando tenemos una interpretación de estas ideas es una interpretación limitada, ¿vale? Y nunca tenemos que llegar a decir ya lo entiendo. No, porque eso es cerrar un poco la idea de esa realidad que estamos estudiando. Lo que entiendo en este momento es una aproximación, y conforme yo vaya razonando sobre esa idea, conforme yo vaya practicando esa idea, iré acercándome cada día más. Siempre tendré interpretaciones nuevas y más amplias de esa enseñanza. Por lo tanto, no demos nunca las ideas teosóficas por sabidas. Siempre habrá alguna profundidad un poco más alta sobre las enseñanzas teosóficas, ¿okay? Y me parece que es importante, porque si no, nos volvemos un poco como dogmáticos. No, esto es así. Bueno, es así de momento para ti, pero seguramente con la práctica llegarás un poquito más lejos, ¿vale? La verdad, la realidad, dicen que puede alcanzarse, pero puede alcanzarse no con la mente, puede alcanzarse con otras capacidades del ser humano, como es la intuición, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos que caminar y practicar las enseñanzas. Dice, la tradición teosófica afirma que el hombre, mediante la exploración de las profundidades de su propia naturaleza, puede llegar a experimentar la verdad. Es aquello de: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El hombre, la teosofía, decimos que es el microcosmos del cosmos, ¿no? Es una miniatura del universo. Somos un microcosmos. Por lo tanto, sabéis que en la tradición hermética está aquello de como es arriba es abajo. Pues el hombre es el microcosmos, y conociendo este microcosmos conoceremos el cosmos, o tendremos una aproximación por similitud de cómo es lo de arriba, ¿okay? Conociéndonos a nosotros mismos, conoceremos al universo y a los dioses. Por tanto, la sabiduría divina debe ser descubierta por la experiencia de cada uno. Mientras no sea descubierta por la propia experiencia, serán solamente conocimientos intelectuales. Entonces, hemos visto qué es la teosofía y qué es la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es una sociedad precisamente para el estudio de estas enseñanzas teosóficas. Y mirad, hace 2 días, creo, María, estábamos con mi familia, que, bueno, tenía un familiar que estaban operando y nos reunimos unos cuantos, y una prima mía me dijo que yo estaba en una secta, ¿vale? Y cuando yo me reí y dije, no estoy en una secta, estoy en una octava. Pero hay veces que no merece la pena discutir o argumentar con personas que no están en esa situación, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de teosofía entre nosotros, y seguramente con alguna persona de fuera que veamos que tiene ciertas inquietudes. Pero cuando hay personas que vemos enseguida que están en otro tema, en otro momento de la vida, pues no merece la pena insistir, ¿no? La sociedad teosófica, evidentemente, no es una secta, y los miembros lo sabemos, y los que no sois miembros seguramente lo iréis viendo poco a poco, porque vamos a ver lo que es la sociedad teosófica. Es una sociedad para el estudio de estas enseñanzas. Dice, la sociedad teosófica no pide, al revés de las sectas, no pide a nadie que crea en nada, ni en el karma, ni en la reencarnación. No existen dogmas que tengan que aceptarse sin usar la propia inteligencia. O sea,
dogmas fuera. Por eso os decía al principio, cuando tenemos diferentes interpretaciones, no discutamos. Argumentemos, yo lo pienso así, por esto, por lo otro, el otro tal, pero en absoluto tenemos que decir, no, la verdad es esto, porque Blavatsky lo que decía tal, porque el otro lo que dice... No. Yo lo he interpretado así, tú lo has interpretado de la otra manera, vamos a ver si nos convencemos mutuamente, pero no discutamos. ¿Quién tiene la razón? A lo mejor ninguno de los dos tiene la razón. Son interpretaciones que tienen poco que ver con la realidad. La realidad está mucho más allá de lo que estamos interpretando. Bien, pues entonces, ¿qué nos une a los que estamos en la sociedad teosófica? Lo que nos une no es una creencia común, sino una búsqueda y aspiración común por la verdad, independientemente de sus opiniones religiosas. Otra prueba de que la sociedad teosófica está muy lejos de ser una secta es que la sociedad teosófica cualquiera puede entrar, siendo cristiano, musulmán, judío, budista, etcétera, etcétera. Es independiente la religión que tengas, y es más, hay muchas referencias, muchas personas, me incluyo, que gracias a la teosofía entienden mejor su propia religión. Yo, siendo ateo y siendo, digamos, muy anticristiano en su momento, ahora no, a lo mejor la iglesia tengo mil cosas, pero bueno, gracias a la teosofía yo he entendido el mensaje de Jesús, que no es seguramente muy parecido al mensaje que da la iglesia, pero gracias a la teosofía he entendido el mensaje de Jesús. Y para mí Jesús es un referente también, igual que Buda, igual que otros maestros, ¿no? Y hay incluso budistas o miembros de la casta de los brahmanes en la India, que son los que estudian el hinduismo y tal, que son miembros de la sociedad teosófica y lo comentan. Gracias a la teosofía he entendido mejor mi propia religión, ¿vale? Entonces, no tenemos una creencia común, lo que nos une es que estamos todos buscando acercarnos a la realidad, a la verdad. Tenemos tres objetivos, supongo que todos más o menos lo conocéis, incluso los simpatizantes: lo de la fraternidad, el estudio de ciencia, filosofía, religión, y el estudio de las capacidades internas del ser humano, ¿no? Las leyes explicadas. Y aparte de los tres objetivos, recientemente con este presidente internacional que tenemos ahora, el Tim Boyd, se hizo una reunión donde se intentó definir un poco la misión de la sociedad teosófica, y se ha definido una misión que luego la vamos a ver. Es una misión cortita, pero que dice muchas cosas, ¿no? Y es complementaria con los tres objetivos que tenemos. Y Radha Burnier, la que fue la anterior presidenta a Tim Boyd, que es el de ahora, el presidente de ahora, dijo: la sociedad teosófica es una fraternidad mundial no sectaria de personas que están buscando seriamente el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad. El concepto de felicidad quizás no me gusta, porque la felicidad es, digamos, uno de los polos del péndulo, ¿no? que vamos para aquí y para allá, uno de los opuestos. En cambio, hay un concepto que es gozo. El gozo es estar bien, estar en plenitud, que es el que me gusta más, ¿no? Y bueno, pues eso, somos una fraternidad no sectaria que estamos intentando aprender no solamente por beneficio propio, sino por beneficio de la humanidad. En la medida en que vamos divulgando estas enseñanzas, yo creo que vamos haciendo conscientes a las diferentes personas de que la vida es otra cosa de lo que realmente, cómo se está viviendo hoy día, ¿no? Y cuando entendemos las enseñanzas teosóficas, nuestra visión de la vida es totalmente diferente, cambia en absoluto. Incluso todos los problemas que podemos tener, las circunstancias adversas de la vida, se convierten en algo diferente.
el sufrimiento que tenemos los miembros de la sociedad teosófica, si hemos comprendido ciertas enseñanzas, no tiene nada que ver con el sufrimiento de las personas que están fuera y que cualquier cosa que pasa, pues, en fin, lo parecen seriamente. Para nosotros, las circunstancias adversas, pues bueno, son otra cosa. Bueno, pues sigamos entonces. Estamos hablando de qué es la sociedad teosófica y tenemos un lema que es: no hay religión más elevada que la verdad. O sea, podemos tener la religión que queramos, pero la religión verdadera es la verdad. La verdad, y eso es lo que estamos buscando. No es que decimos, nosotros tenemos la verdad, no. Estamos en la búsqueda de la verdad. Somos una sociedad que es democrática, tenemos elecciones periódicas, o sea, no hay nadie que dirija eternamente la sociedad teosófica, sino que cada X años se hacen elecciones en los grupos, en las ramas, en la sección nacional, en la sección internacional. O sea, no hay nadie que esté ahí y diga, yo soy el jefe y aquí mando yo. No tenemos gurús. No tenemos gurús. Todos los miembros de la sociedad teosófica somos los que gestionamos la sociedad, los que divulgamos las enseñanzas. En la medida que un miembro de la sociedad va progresando, aprende y tal, quizás no todo el mundo es capaz, por timidez, porque le falta don de palabra, por lo que sea. A lo mejor hay gente que no es capaz de dar una charla, pero en definitiva somos nosotros los que, después de estudiar y entender más o menos las enseñanzas, somos los divulgadores. No hay gurús, hay personas muy sabias en la sociedad teosófica. Pablo Sender, por ejemplo, que conocimos en esta escuela de verano, es un chico joven que sabe un montón y además lo expresa muy bien, pero no es un gurú, no es alguien al que tenemos que seguir, ¿vale? Es alguien que sabe mucho y lo reconocemos, pero no es el líder de la sociedad teosófica, ni el team boy, ni nadie. Nadie es un gurú de la sociedad teosófica. Y finalmente, importante también, la enseñanza gratuita, ¿vale? Igual que la recibimos de forma gratuita, la divulgamos de forma gratuita. Eso no significa que a lo mejor tenemos que alquilar el local y vale X y pedimos pues 5 euros pero no es porque estemos cobrando por la enseñanza, estamos cobrando por los gastos que tenemos, ¿no? Los miembros pagamos 40 euros al año a la sección nacional, que una parte va para la internacional, y aparte de eso, pues cada rama o cada grupo, en función de los gastos que tiene la organización, pues pide a los miembros, cada rama o cada grupo pide diferente importe, porque cada uno tiene unos gastos diferentes. Pero la enseñanza es gratuita, ¿okay? Bueno, pues todo esto es lo que conforma la sociedad teosófica. Como veis, una sociedad democrática, no sectaria. Bueno, pues Blavatsky y los dos maestros que están aquí son los dos maestros, digamos, promocionaron la formación de la sociedad teosófica, y Blavatsky, Olcott y algunos otros fueron los que lo ejecutaron, ¿no? Y, digamos, el legado que nos dejó Blavatsky, pues es de incalculable valor. Quizás no somos conscientes del valor que tuvo la fundación de la sociedad teosófica. Van a cumplirse 150 años, el año que viene se cumplen los 150 años de la fundación, y las enseñanzas de la teosofía no es que sigan vigentes, es que son vigentes desde hace miles de años. O sea, Blavatsky lo que hizo fue hacer literatura teosófica, explicar, pero eran enseñanzas que venían de milenios, ¿vale? O sea, y seguirán por milenios, porque, digamos, la sabiduría seguirá siendo sabiduría, pasen los años que pasen. Entonces, que sigan siendo vigentes también es nuestra responsabilidad, ¿vale? Somos herederos del legado de los fundadores de la sociedad teosófica.
seguramente no somos conscientes del gran impacto que ha tenido en Occidente. En Occidente se vivía una época, digamos, muy materialista. La ciencia había progresado bastante, se había desvinculado mucho de la Iglesia, de la Iglesia cristiana, y digamos que gracias a la sociedad teosófica vino a Occidente toda esta enseñanza. El yoga lo trajo la sociedad teosófica, aunque luego vino también el budismo, y en fin, se ha extendido. Quizás se ha extendido el budismo más que la sociedad teosófica, pero fue la sociedad teosófica la que trajo las enseñanzas del yoga, del budismo, del hinduismo, etc. Y no solamente en Occidente, sino que en Oriente también, en la India, por ejemplo, que es, digamos, la fuente de toda esta sabiduría, o de casi toda la sabiduría, porque hay sabiduría viene de todos lados, ¿no? Del cristianismo, del judaísmo, de todos sitios. Pero, digamos, hay una gran parte que viene de la India. En la India esta sabiduría estaba muy desprestigiada porque era una colonia inglesa desde hacía mucho tiempo, y las enseñanzas de esta sabiduría antigua estaban muy desprestigiadas, eran como supersticiones, y gracias a la sociedad teosófica las enseñanzas del hinduismo, del budismo, etc., volvieron a resurgir. O sea que no solamente ha tenido un impacto en Occidente, sino que ha tenido un gran impacto también en Oriente. Entonces, el estudio de la teosofía nos ofrece una visión enorme, grandiosa del plan divino. Dice, aunque esta visión sea difícil de comprender, porque hay enseñanzas que de verdad son muy complejas y muy abstractas, ¿no? Entonces, esa inmensa visión que imaginamos cuando estudiamos la teosofía, en ese estudio hace que nuestros sufrimientos y nuestras preocupaciones egoicas tomen una dimensión microscópica. A mí me viene la imagen de estos astronautas que fueron a la Luna, cuando ven la Tierra y ven el puntito ese azul, y claro, es esa sensación de decir, no somos nada, ¿no? Y cuánto sufrimiento, cuánto problema, las guerras, el hambre, cuánto sufrimiento hay en este pequeño punto del universo, ¿no? No merece la pena, tendríamos que funcionar, vivir de otra manera, ¿no? Ser más conscientes y ayudarla entre nosotros y evitar todo este sufrimiento que hay, ¿no? Pues cuando tomamos conciencia de esta visión teosófica del universo, cómo aparece el universo, cómo aparece la vida, etcétera, etcétera, cuando vemos todo esto y vemos las leyes, la reencarnación, el karma, etcétera, etcétera, tomamos conciencia de que realmente nos estamos preocupando por cosas tan insignificantes, y cuando alguien está sufriendo, a lo mejor está sufriendo por algo que nos parece una tontería, pero esa persona con esa tontería está sufriendo realmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas enseñanzas y las comprendemos, nuestra visión del mundo es muy diferente, y entonces todo se vuelve más relativo, deja de tener tanta importancia. No significa en absoluto que seamos indiferentes y que pasemos de todo, pero entendemos la vida de otra manera. Al menos esta es mi experiencia, ¿no? Bueno, pues eso, esa visión enorme de ese plan divino hace que nuestros sufrimientos y nuestras preocupaciones carezcan del valor que normalmente les damos. Blavatsky nos advirtió de muchas cosas, y aquí voy a exponer algunas de las que nos advirtió. Dice, vengan a la doctrina secreta, y hablo de la doctrina secreta porque es posiblemente el libro más importante donde se explican las enseñanzas teosóficas, pero hay muchos otros libros donde ahí están estas enseñanzas también. Pero ella decía, vengan a la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener de esta la verdad final de la existencia, o sin otra idea más que la de ver cuán lejos puede conducirlos hacia la verdad. ¿Vale? O sea, ojo, la doctrina secreta
no va a darnos la verdad, va a darnos una idea de la verdad, va a decirnos el camino que tenemos que recorrer, pero no tengamos la esperanza de obtener de la doctrina secreta la verdad de la existencia. Simplemente usemos esas enseñanzas para ver cuán lejos, caminando, practicando, nos puede llevar hacia esa verdad. La verdad, por tanto, está más allá de cualquier idea que nos podamos formular o expresar, y ninguna imagen representará jamás la verdad. O sea, nosotros, en la interpretación que hacemos de las enseñanzas, nos formamos una imagen, ¿vale? Porque es como funcionamos. Si no tenemos una imagen, seguramente no comprendemos. Entonces, nos hacemos una imagen y de alguna manera estamos bajando algo que es espiritual, que está más allá de la comprensión intelectual, lo estamos bajando a lo material. Entonces, está bien que usemos esa imagen para intentar comprender la enseñanza, pero por supuesto que esa imagen que tenemos no es la realidad, no es la verdad. Es lo que decía al principio. Ojo, no digamos que ya lo sé, sino dejemos lo que sabemos, dejémoslo como provisional, porque siempre iremos avanzando un poquito más, ¿vale? Entonces, ninguna imagen que tengamos representará jamás la verdad. Otra de las cosas que nos decía es: lo infinito no puede ser conocido por la razón, la cual solo puede distinguir y definir. Pero siempre se puede concebir la idea abstracta de esto gracias a esa facultad más elevada que nuestra razón, que es la intuición o el instinto espiritual. O sea, lo infinito no lo podemos conocer a través de nuestro razonamiento. Sin embargo, si tenemos esa capacidad que está por desarrollar todavía en nosotros, pero que de vez en cuando aparece. O sea, somos un ser espiritual. Y como ser espiritual, de vez en cuando paramos la mente, cuando nos abstraemos y tal, lo que somos realmente puede manifestarse. Y es cuando tenemos esos vislumbres, lo que llamábamos esa experiencia de la realidad, ¿vale? Entonces, la razón no puede conocer ciertas enseñanzas, no puede conocer lo infinito, pero a través de nuestra intuición, a través del Buddhi, podemos llegar a concebirlo, ¿okay? Todo esto me está llevando a que, de alguna manera, deciros, no seamos dogmáticos, no digamos esto ya lo sé, ¿vale? Y no queramos discutir entre nosotros quién tiene la razón o no. Hablemos, argumentemos para ver si nos convencemos mutuamente, pero nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad, ¿okay? Volvemos a repetir, las enseñanzas teosóficas deben vivirse, no solo conocerlas. Aquí se encuentra un gran peligro, advierte Blavatsky, ya que es demasiado fácil llegar a perderse en la contemplación intelectual del sendero y así olvidar que el camino solo puede conocerse caminándolo. Este peligro existe realmente. Estamos estudiando la teosofía y nos encanta, es muy esotérico, muy metafísico, y podemos perdernos en leer y acabamos siendo conocedores de muchas cosas. Nos podemos volver muy eruditos, pero si no las vivimos, si no caminamos, si no practicamos estas enseñanzas, nos quedamos ahí. Este es el peligro de personas que se dedican solamente al estudio y aprenden mucho, pueden repetirte de memoria lo que dice la doctrina secreta, lo que dice el Nivesa, lo que dice Leadbeater, etcétera, etcétera, pero si no lo practican, eso no sirve prácticamente de nada. A mí me recuerda mucho a los políticos que saben hablar muy bien y pueden recitar a este y al otro y saben un montón y argumentan lo que sea, pero tienen poco corazón.
Bien, otra advertencia. La actitud de ciega aceptación de lo que está escrito en cualquier libro es perjudicial y de hecho solo sirve para impedir el alcance de la verdad. No nos creamos nada. Eso ya lo decía Buda. Claro. No nos creemos nada. Todo lo que leamos, veamos su sentido lógico. Si no podemos experimentarlo, porque hay enseñanzas que podemos verla y experimentarla, pero hay otras muchas que no podemos porque están más allá de nuestra posibilidad de experiencia. Pero tenemos esa capacidad de razonamiento y podemos mirar si son lógicas, ¿vale? Pero no lo aceptemos solo porque lo ha dicho Blavatsky, porque lo ha dicho Buda, porque lo ha dicho Jesús, ¿vale? Todas las enseñanzas tenemos que confirmarlas a través de nuestra experiencia o de nuestra razón, ¿vale? Vuelvo a insistir, no somos una sociedad sectaria, ¿okay? No somos una secta. Dice Blavatsky lo que comentábamos antes, que ya dijo Buda, ¿no? No anclaros a mí como la autoridad final, ni a nadie más, sino depender siempre de vuestras propias percepciones, cada vez más amplias, porque la ortodoxia y la teosofía es algo imposible e indeseable. Dice, depender de vuestras propias percepciones cada vez más amplias. O sea, vuestra percepción no es la definitiva, es una percepción provisional, que siempre vamos a ir teniendo nuevas percepciones y cada vez más cerca de la realidad. Os recuerdo que si queréis preguntar algo o opinar, me haríais un favor también, porque sé que la tengo. Bueno, sigamos con las advertencias. Dice, toda la esencia de la verdad no puede transmitirse de boca a oído. Tampoco puede ninguna pluma describirla a menos que el hombre descubra la respuesta en el santuario de su propio corazón, en las profundidades más recónditas de sus intuiciones divinas. Es ahí donde podemos llegar a experimentar un poco toda esta sabiduría, pero no a través de la mente. A través de la mente podemos ver la lógica, pero no es igual que la experiencia. El ocultismo espiritual permite el uso de figuras o incluso símbolos solo como ayudas temporales. Es lo que hablábamos antes de que las interpretaciones que hacemos tenemos una imagen mental, ¿vale? Esa imagen mental es precisamente una ayuda temporal. Defina una idea en palabras y ésta perderá su realidad. Hágase una imagen de una idea metafísica y materializará su espíritu. Las imágenes deben usarse solo como escaleras para subir las almenas. Escaleras que deben ignorarse una vez que el pie se coloca sobre la muralla. O sea, todas estas imágenes que tenemos, a mí me viene a la mente, supongo que a todos sonará, incluso a los simpatizantes, a todos sonará el tema de las cadenas, rondas, globos, y tenemos una idea de los globos, la cadena, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Estas ideas que tenemos, que las hemos materializado, tenemos que abandonarlas al final. Conforme vayamos progresando en nuestro conocimiento, tenemos que abandonarlas. Es algo muy diferente, que seguramente no podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, una vez que hayamos conseguido llegar a la almena, las escaleras tenemos que olvidarlas. Estas imágenes hay que olvidarlas. En definitiva, todas las enseñanzas son conceptos que al final tenemos que abandonar. Es curioso porque el final de cuando se llega a la iluminación, de alguna manera, todo lo que teníamos eran conceptos que hay que abandonar. Y bueno, como no hemos llegado a la iluminación, de momento tenemos que seguir teniendo estas enseñanzas, que es las que nos ayudan a ir avanzando, ¿no? Que los estudiantes, por lo tanto, tengan mucho cuidado en espiritualizar las enseñanzas y eviten materializarlas. Que siempre traten de encontrar el significado más elevado posible
confiados en que mientras más se acerquen a lo material y visible en sus especulaciones, más lejos estarán de la comprensión correcta de ellas, ¿vale? O sea, siempre vamos a ir avanzando, ¿vale? Siempre tendremos un significado más elevado de las enseñanzas, pero en la medida que imaginemos algo material, un concepto, en nuestras especulaciones estamos lejos de la comprensión de esta realidad. ¿Okay? Bueno, este señor, el Henry Steele Olcott, junto con Blavatsky, fue uno de los fundadores, básicamente los dos fundadores de la Sociedad Teosófica, Blavatsky y Olcott, y algunos más que estaban a su lado, ¿no? Pero Olcott, en esta fecha, el 17 de noviembre del 75, fue, digamos, la fecha de inauguración oficial de la Sociedad Teosófica. Hizo una charla, y en esa charla dijo algo que me parece muy sabio, ¿no? Dice: simplemente somos investigadores de propósito honesto y mente imparcial, que estudiamos todo, probamos todo y sostenemos lo bueno. Investigamos, inquirimos, no rechazamos nada sin razón, no aceptamos nada sin prueba. Somos estudiantes, no somos maestros. Somos estudiantes de teosofía. Lo probamos todo, lo sostenemos solamente lo bueno, investigamos, inquirimos. Este es nuestro trabajo como estudiantes de la Sociedad Teosófica. No solamente leer y aprender de memoria, sino razonar. Bien, la pregunta sería: tenemos una literatura genial, fantástica. Yo creo que en todas las escuelas de la New Age que hay en el mundo mundial, todas beben de la sabiduría de la Sociedad Teosófica, ¿vale? Pero ¿tiene la teosofía todas las respuestas? Cuando estudiamos la teosofía y aprendemos tanto, ¿esto tiene todas las respuestas? Pues parecería que conociendo conociendo la literatura teosófica en sus detalles, conoceríamos cómo es y cómo funciona el mundo, cómo inicia el universo su manifestación y cómo será su disolución, o sea, saber que el universo aparece, desaparece, etc. Parecería que tendríamos una respuesta para cada pregunta, una solución para cada problema. Por supuesto que las enseñanzas de la teosofía no tienen la respuesta a todas las preguntas, ni solución a todos los problemas de la vida, porque cada problema es único, o sea, no se puede agrupar todo, decir la respuesta es esta, ¿no? Cada cosa es única. De todas formas, las enseñanzas ofrecen herramientas que ayudan a gestionar las preguntas que surgen, los problemas de la vida, ayudan a interpretarlos y a evitar o aliviar el sufrimiento. O sea, esta es la bondad de las enseñanzas teosóficas. Son herramientas que nos ayudan, pero evidentemente no son herramientas que den la respuesta a todo, ¿vale? Son herramientas que ayudan a decir: bueno, está pasando esto. Bueno, pues analizo por qué ha pasado, me está diciendo algo la vida de esto que está ocurriendo. Entonces, bueno, pues habrá situaciones difíciles en la vida, pero que no provocan el sufrimiento que normalmente vemos que está ocurriendo fuera a otras personas, ¿no? Entonces, la vida, pues por lo tanto, no es un problema que hay que resolver, sino un misterio que tenemos que experimentar. La supuesta seguridad de poseer un sistema que lo abarca todo no es otra cosa que creencia y dogmatismo. Algo de lo que hemos de apartarnos en la sociedad, tal como lo aconsejan nuestros mayores. O sea, la supuesta seguridad de que tenemos unas enseñanzas que lo abarcan todo es dogmatismo, ¿vale? Tenemos unas enseñanzas geniales, nos sirven, nos ayudan, son herramientas estupendas que tenemos que divulgar y hacer que otras personas las conozcan también, si están en su momento, ¿vale? Pero no digamos que lo que tenemos es lo único que vale,
lo abarca todo, ¿no? Si en cambio ponemos en práctica las enseñanzas y adoptamos una actitud de reverencia hacia el misterio insondable de la vida, porque la vida, el misterio de la vida, por más que leamos, por más que la ciencia diga lo que es la vida, tal, es un misterio insondable. No podemos llegar a conocer exactamente el misterio, yo lo llamo el milagro de la vida, ¿no? Aunque en Teosofía decimos que no existen los milagros, porque todo ocurre por algo, las leyes funcionan siempre y no se pueden evitar, por lo tanto no hay milagros, sino hay cosas que ocurren que no sabemos por qué ocurren y le llamamos milagro. Pero yo me gusta decir que todo es un milagro, ¿no? Porque la vida realmente es tan misteriosa. Bueno, pues si adoptamos esa reverencia hacia el misterio insondable de la vida, estimularemos la intuición y seguramente atraeremos a buscadores que hoy están fuera de la sociedad. O sea, es decir, no lo sé. ¿Qué es? Pues no lo sé, es un misterio tan grande y tener esa actitud de reverencia, de decir, o sea, puedo dar respuestas, puedo opinar, puedo decir cosas, pero realmente la verdad no la sabemos. Entonces, esa actitud humilde, de sencillez y tal, es lo que yo creo que nos puede ayudar cuando estamos abiertos, cuando lo que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Cuando tomamos esa actitud es cuando nuestra mente está un poco, digamos, abierta a que puedan aparecer cosas, ¿no? Cuando creemos que lo conocemos todo, hemos puesto ahí una barrera, un muro, que impide que algo nuevo pueda llegar. Bien, entonces, al divulgar las enseñanzas debemos recordar que hay que convertir las enseñanzas en herramientas para el aquí y el ahora. Deben poder aplicarse para la experiencia de cada momento. O sea, cuando estemos divulgando teosofía, cualquier cosa de la teosofía, aunque sea muy metafísico, tenemos que intentar ver de qué manera decimos ¿y esta enseñanza para qué sirve? Porque habrá enseñanzas que quizás nosotros mismos, yo mismo, hay enseñanzas que no entiendo para qué sirven. Está bien conocerlas, pero digo, ¿y esto en la práctica para qué sirve? No lo sé. Pero bueno, que no lo sepa no significa que no tenga su aplicación práctica, ¿no? Entonces, cuando hay enseñanzas que yo o no entiendo o entiendo muy poquito, yo estas enseñanzas no soy capaz de divulgarlas. Intento divulgar aquello que más o menos yo entiendo, que comprendo, que he experimentado, etc., ¿no? Bien, entonces, ¿qué postula la teosofía? La teosofía postula aquello que puede verificarse observando el funcionamiento de la propia naturaleza. O sea, no postula nada que no pueda observarse. Pero vamos por partes, ¿no? Entonces, postula todas estas leyes y más cosas, ¿no? Estas leyes, seguramente, todas estas leyes, más o menos podemos verificarlas. Analizando un poco, observando la naturaleza, podemos llegar a verificar que existe el karma, que existe la reencarnación, etcétera, etcétera. Respecto a estas, hay una que para mí me parece muy importante, todas son importantes, ¿no? Pero la ley de unidad. ¿Qué nos dice la ciencia? Que la aliada de la teosofía, porque realmente la ciencia hoy está llegando a unos niveles de avance que está ratificando cosas que dice esta sabiduría antigua de hace 4.000 años. Hace 4.000 años estaba diciendo cosas que la ciencia hoy día está ratificando. Y por ejemplo, dice, la física moderna coincide en que cualquier partícula u objeto aislado ha perdido totalmente su significado. Todo el universo aparece como una telaraña dinámica de patrones de energía inseparables. O sea, está hablando de que todo está vinculado, todo es... Y además, cualquier partícula, cualquier cosa ha perdido su significado como algo aislado. Todo se puede explicar como algo que está vinculado con todo el entorno, ¿no? Dice también
una partícula no puede considerarse como algo aislado, sino que ha de entenderse forzosamente como parte integral del conjunto. Es igual que nuestras células. Nuestra célula no puede estar aislada, se tiene que entender como algo que forma parte de mí, como algo completo, ¿no? Todas las cosas del universo están relacionadas con todas las demás. Todo está relacionado con todo. Y ninguna de sus partes es más fundamental que las otras. Las propiedades de cualquiera de las partes están determinadas por las propiedades de todas las demás partes. Imagina, esto lo está diciendo la ciencia, la ciencia. Ninguna de sus partes es más fundamental que las otras. No hay pequeño, no hay grande. Todo es importante. Y nosotros normalmente damos más importancia a unas cosas que a otras. Pues todo es importante, ¿no? Y aquello de que la frase yo soy yo y mi circunstancia, pues no, yo soy yo gracias a que está todo lo demás, si no, no sería yo. O sea, cualquiera de las partes está determinada por las propiedades de todas las demás partes. Es todo un vínculo enorme, ¿no? Bueno, es todo. Y aquí hay algo de Lao Tse que me pareció que tiene mucho que ver con esto. Dice, quienes viven dentro de sus egos están continuamente desconcertados, luchan frenéticamente por conocer si las cosas son grandes o pequeñas, si existe o no un propósito para juntarse o dispersarse, si el universo es ciego y mecánico o es la creación de un ser consciente. En realidad, no existen fundamentos para tener creencias o hacer comentarios sobre estas cosas. Por el contrario, mira tras ellas y discernirás la verdad profunda, silenciosa y completa del Tao. O sea, las creencias son solo creencias, no tienen nada que ver con la realidad. O sea, cuando olvidamos las creencias, cuando miramos cuando miramos con la mente abierta, es cuando podemos llegar a comprender algo. Mientras tanto estamos ahí con nuestras creencias, nuestras imágenes, nuestros conceptos mentales, que bueno, es lo que nos ayuda en este momento, pero eso tenemos que irlo dejando por. Pues acéptalo, acepta las cosas como son totalmente y desaparecerá tu desconcierto. Esto decía Lao Tse. Esta es una imagen de un concepto que viene, como os decía antes, de hace 4.000 años. En los Vedas, en el Rig Veda, está el concepto de la red de Indra, donde todo es como una perla que está reflejando todo lo demás. Veis que todo está vinculado a través de estas líneas y además cada una de ellas está reflejando a todo lo demás. Entonces, veis aquí que la mente humana, el cerebro, es muy parecido a cómo es el universo conocido, ¿vale? Habíamos hablado antes de que el ser humano es un microcosmos. Veis aquí que este microcosmos que somos tiene mucha similitud con el macrocosmos. Crece la teoría, incluso en la ciencia, crece la teoría de que el universo es un ser vivo capaz de aprender y pensar. A nosotros nos cuesta imaginarnos que el universo sea algo vivo. Pues parece ser, algunos creen que el universo es un ser vivo capaz de aprender y pensar. Carl Sagan, que seguramente lo conocéis todos, era un divulgador científico muy popular, decía, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Es como si fuéramos neuronas dentro del universo. Gracias a estas neuronas, el universo se conoce a sí mismo. Las raíces de esta idea de que el universo es un ser vivo nacen en la Grecia presocrática con Anaxágoras, que vivió en el 500 aproximadamente antes de Cristo y posiblemente parece ser que fue maestro de Sócrates. Somos un microcosmos y aquello de hombre, conócete a ti mismo, por lo tanto podrás conocer por similitud el universo.
Porque la teosofía postula aquello que puede observarse, ¿no? La evolución, el karma, así como el resto de las leyes que la teosofía postula, son un hecho de la naturaleza. Y en la etapa humana tenemos el privilegio de poder observarlo y verificarlo por las abundantes señales a nuestro alrededor. Si somos observadores de la naturaleza, podemos llegar a verificar estas leyes de las que habla la teosofía. Los que han leído a Shakespeare recordarán sus palabras acerca de encontrar lenguas en los árboles, libros en las corrientes de los arroyos, sermones en las piedras y bondad en todo. Esto es una frase que dice en la comedia Como gustéis, de Shakespeare. O sea, yo digo, mira, Shakespeare decía que hasta las piedras pueden dar sermones. Veamos qué nos dice Rumi, poeta sufí. Dice: has de saber, amigo, que todo en la naturaleza es como un jarrón lleno hasta el borde de belleza y sabiduría. Todo en la naturaleza es como un jarrón lleno hasta el borde de belleza y sabiduría. Y Kabir, un sabio hindú también, decía: cuando nuestros ojos y nuestros oídos están abiertos, las hojas de los árboles pueden enseñarnos tantas cosas como las páginas de las escrituras. Quiere decir, cuando observamos la naturaleza, podemos ver tanto, podemos aprender tanto. O sea, lo que decíamos antes, la vida es un misterio insondable. Somos incapaces de llegar a conocer lo que es la vida. Y solamente viendo una flor, una hoja, un pájaro, o sea, hay un misterio tan grande y tan enorme que a veces tenemos que abandonar todos los conceptos que tenemos, todas las creencias, y simplemente observar y ver, y seguramente habrán vislumbres, intuiciones que luego no se pueden expresar con palabras, pero el observar la naturaleza con la mente abierta puede ser tan interesante como leer la doctrina secreta. ¿Okay? Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Creo que al igual que dedicamos un tiempo al estudio, también deberíamos dedicar un tiempo a abstenernos de recurrir al análisis, a las clasificaciones, y solo observar, contemplar la maravilla de todo en la naturaleza. Dice Buda: aquieta la mente y el alma hablará. Cuando paramos la mente, cuando nos olvidamos de nuestros prejuicios, de nuestras creencias, etcétera, es cuando está la puerta abierta para que lo que realmente somos se pueda manifestar. Entonces es a partir de ese momento cuando tenemos esos momentos que no podemos explicar y que tampoco podemos compartir, o podemos decir, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que nos ha pasado, de lo que hemos experimentado, todo aquello pierde fuerza, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un montón de enseñanzas que son muy metafísicas, muy difíciles de comprender, pero que a través del razonamiento podemos llegar a intuirlas, podemos llegar a tener lo que precisamente dice que luego hemos de abandonar, una imagen mental de todo esto, ¿no? Entonces, recordaros aquello que decía: las enseñanzas teosóficas deben vivirse, no solo conocerlas, porque hay el gran peligro de que podemos perdernos en la contemplación intelectual de todo esto. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Cuánto sé! ¡Wow! Los pitris lunares, los yugas, los kalpas, las cadenas, los globos. Podemos perdernos en la contemplación intelectual. Las enseñanzas deben vivirse. Entonces, la sabiduría, hemos dicho antes, la sabiduría, que es la verdad, debe ser descubierta por la experiencia de cada uno. Ahora bien, decía Olco, no aceptamos nada sin prueba. Nuestra misión, que hemos hablado antes pero no la hemos dicho, nuestra misión es servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profunda de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. O sea,
servir a la humanidad, la realización, o sea, la integración de la sabiduría, la autotransformación, bueno, todo eso. Entonces, todo esto es tan metafísico y tan abstracto que es muy difícil todo esto poder integrarlo, ¿no? Dice este sabio también, sufí, dice, leyendo un libro tras otro, te has convertido en un erudito, pero nunca has aprendido a leerte a ti mismo. O sea, cuidado con convertirnos en eruditos. Está bien estudiar las enseñanzas, pero sobre todo estudiemos, meditemos, razonemos, intentemos practicarlo, porque si no, solamente se queda aquí, ¿no? Entonces, volvemos, todas estas enseñanzas. Estas enseñanzas metafísicas, algunas son muy difíciles de entender, pero nos muestran un grandioso esquema, muy coherente, impresionante. Y no obstante, a nuestro nivel evolutivo, supongo que todos más o menos estamos en este nivel evolutivo, parece claro que estas enseñanzas en general se escapan, no a que podamos entenderlas más o menos, entenderlas entre comillas, sino se escapan a que podamos verificarlas. O sea, luego el tema de los yugas, kalpas, las glocasitadas, las cadenas globos rondas, bueno, pues yo puedo llegar a racionalmente intentar entenderlas, tener esa imagen, pero evidentemente verificarlas para mí es imposible. Supongo que para lo que estamos aquí. Entonces, no convirtamos todo esto en creencias basadas en la fe que depositamos en Blavatsky, en los maestros, porque no serían experiencias transformadoras. No obstante, como decía, aunque no podamos verificarlas, tenemos la posibilidad de analizarlas racionalmente y poder constatar su lógica, que como os he dicho antes, conforme vamos comprendiendo las enseñanzas, el puzzle se va rellenando. Son piezas del puzzle que vemos que no están en contradicción con ninguna otra pieza, ¿vale? Y entonces, así, mediante esta lógica, mediante también la meditación, podemos elevar nuestra mente de forma que estimule la intuición. Existen, sin embargo, muchas otras enseñanzas y corolarios que sí podemos verificar e incluso experimentar. Todo esto de aquí, para mí, son enseñanzas que son mucho más sencillas, que están más a nuestro alcance de poder experimentarlas, de poder entender realmente que eso funciona de esa manera, ¿vale? Entonces, son estas enseñanzas o corolarios, digamos, de las enseñanzas, sacamos conclusiones, ¿no? Estos son los corolarios de las enseñanzas. Son estas enseñanzas o corolarios las que convierten realmente a la teosofía en una herramienta útil para gestionar las circunstancias de una vida llena de incertidumbres, para aceptar lo que es, lo que no se puede cambiar, ¿no? Y para disminuir o eliminar el sufrimiento y cosechar el aprendizaje que la vida trae consigo, ¿vale? Yo creo que son estas enseñanzas las que son más útiles. Las otras son enseñanzas que también ayudan a despertar nuestra intuición, etcétera, pero que para mí, por lo menos para mí, son enseñanzas que quedan tan alejadas de mi posible verificación que lo único que hago es constatar más o menos su lógica. Incluso algunas, hay momentos que hay cosas que no acabo de entender. Bueno, pues yo creo que cuando hay sobre todo simpatizantes, entre los miembros sí que podemos reunirnos y debatir temas de la doctrina secreta, los docas, los kalpas, las cadenas, las rondas, en grupos reducidos. Pero cuando hay simpatizantes y tal, yo creo que esto habría que obviarlo un poco y divulgar seguramente pues enseñanzas de este tipo, ¿no? El ego, la mente, las emociones, como el karma, la reencarnación, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo creo que atraerá a más información. Bien, el ego, ¿sabéis? El ego, nuestro mayor enemigo, la ignorancia de lo que realmente somos, es el origen de todos los problemas, tanto externos como internos.
la identificación con nuestra personalidad, personalidades físico, las emociones, la mente, el interior, esa identificación con lo que no somos es la personalidad y es la energía de separatividad. Es la causa de todos los males que están poniendo en riesgo la vida de las generaciones futuras y de todas las criaturas con las que compartimos el planeta. Perdón, ¿por qué siempre tenemos que decir que el ego es nuestro enemigo? Vivimos a través de él. Sí, sí. Vivimos, o sea, es una fase que es un enemigo, algo. Es una fase que tenemos que experimentar. Que es una fase que tenemos que experimentar, una fase larga, disculpa. Lo que somos tiene que experimentar, y para experimentar necesita hundirse en la materia, hundirse a través del físico, de las emociones y tal, para experimentar. Y experimentando, pues eso, nos convertimos en seres egoístas, primero yo, tal, y poco a poco vamos aprendiendo. Y el ego es algo que tenemos que experimentar forzosamente. Pero llega un momento, todos nosotros que estamos aquí en la teosofía, que tenemos que comprender que el ego es algo que tenemos que abandonar, que no nos tenemos que identificar ni con lo físico, ni con las emociones, ni con la mente, ¿no? Y por eso decimos que es nuestro peor enemigo. Se trata de decir, todo esto, el ego, es lo que no soy. Tengo que aprender a dejar de darle importancia. Pero es un medio de expresión en nuestras vidas mundanas. Sí, a nuestro nivel, pero es que cuando abandonas el ego, también el ego, digamos, esa parte inferior, es el medio de expresión de los maestros, también. A través de la mente inferior también se manifiestan, se expresan, pueden vivir en el mundo, pero para nosotros actuamos como si fuéramos eso, y no somos eso. Entonces, todas nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras reacciones, todas están fundamentadas en el ego. Y entonces lo que tenemos que aprender es que el ego no es lo que somos, y el ego es lo que está complicando la convivencia en la Tierra. Nuestra convivencia entre nosotros, el problema de las guerras, el problema de la avaricia, el hambre, etcétera, etcétera. Todo esto es producto del ego. Por eso decimos que el ego, la mente inferior, es nuestro peor enemigo. Siempre está machacándonos, siempre está diciéndonos cosas aquí que decir, che... Por lo que tenemos que aprender es a diferenciar. Claro, claro. Yo soy la conciencia y el ego, claro, es una herramienta, claro, que tengo para vivir en el mundo mundano, claro, y que tengo que tenerlo ahí, claro, porque lo tengo que utilizar. Preciso, sí, me lo han dado. Claro. Si es que, no sé, es como... esto me lo ha dado la divinidad, claro, para algo. Claro, pero la cuestión está en ser consciente de eso. Es decir, esto que me está pasando no soy yo, que es el ego el que está diciendo esto, está avisándome de aquí y allá. Es el ego el que quiere esto, es el ego el que, ¿vale? Cuando somos conscientes, evidentemente estamos haciendo un proceso de evolución importante. Es que la palabra enemigo no me gusta nada. Ya. Escucha la palabra enemigo. No, a mí tampoco. Aparte de que coincido bastante con lo que dice la señora, porque en el cuaternario estás diciendo que es el propio el ego. Sí. Entonces, claro, necesitamos el heterofísico, el mental, el inferior, todos los 4 puntos, sí, del cuaternario. Claro, habría que ver un poco la constitución septenaria para poder explicar esto, pero cuando tú tienes este cuerpo precisamente es para experimentar, sí, para experimentar las vivencias y tener enseñanzas en este vamos a ver, donde estamos ahora manifestados. ¿Qué ocurre? Que lo que no puedes es identificarte con todo esto, pero sí no menospreciarlo. A ver, vamos a ver. Aquí siempre ha habido, yo creo que tenemos un problema, la gente que estamos en estos... Perdona, ¿podrías hablar un poquito más alto? Un problema, la gente que estamos en estas enseñanzas, más o menos, por el cual todo lo que es el heterofísico,
el emocional, la mente inferior, el kamamanas, y luego después, bueno, pues todo esto parece ser que es el demonio. No, esto es una parte que nosotros tenemos que permutar, pero tenemos que valernos también de esto. Claro. No tenemos que estar enfrentados, porque claro, a la gente se le desconcierta. Claro. Entonces, la gente piensa, sí, espíritus puros, no porque estamos manifestados. No, está claro. Y entonces esto sí que habría que, vamos a ver, tener un poquito de cuidado. Me ha gustado esa intervención porque yo también siempre que oigo este tipo de... porque está imbrincado el espíritu y la materia, están imbricados, sí, uno con otros, ¿no? Como tú estabas diciendo antes, todo está... Habla más alto. Como decía, todo está interconexionado, sí, todo. Pues también aquí en el cuerpo, nosotros tenemos una interconexión absoluta. ¿Qué ocurre? Que luego, a medida que vas conociendo, que vas viviendo, que vas experimentando y que vas teniendo conocimiento, pero no solamente con experiencias, aquí vas permutando todo esto y te vas elevando y tienes más posibilidades de llegar a manas, no enviarte por el kamamanas ni cosas de estas, pero tengamos ese cuidado, porque lo que no podemos es demonizar nada, porque tiene su valor. Nunca, no identificarte con materialismo, por supuesto, no identificarte con las emociones, más bien con los sentimientos que son más elevados, etc. Pero claro, esto habrá que siempre con ese enemigo que tienes ahí, que tiene la mirada, quizás esta forma de expresarse viene influenciada por lo que dice Blavatsky en La voz del silencio, ¿no? La mente es el destructor de lo real. Exactamente. Destruyamos a la mente, ¿no? Sí, entonces, lo que está claro es que este cuaternario son vehículos para experimentar. Y mientras estemos en estos vehículos identificados con ellos, está claro que no estamos haciendo lo que se debe hacer. Estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Por nuestro nivel evolutivo. Pero cuando somos conscientes de que precisamente son vehículos que son herramientas, cuando llegamos a ese nivel de comprensión es cuando esas herramientas son útiles. O sea, el ego, estas herramientas son útiles para seguir experimentando. Pero mientras estamos identificados con lo que soy, este cuerpo físico, porque yo soy así, mis emociones, etc., este es nuestro enemigo. Y la prueba de que es nuestro enemigo es todo lo que va a venir a continuación. Por ejemplo, esto de pobreza y explotación, la brecha entre ricos y pobres, la injusta distribución de la riqueza, y continúa, ahora veremos. Dime. No, pareciera que la palabra enemigo no es una expresión que ayude, ¿no? Pero es la realidad. Claro. Es decir, si nosotros no le componemos un componente negativo a la palabra enemigo, es decir, el ego nos tiene tomado y no nos impide evolucionar. ¿Se puede vivir sin ego? ¿En algún momento el ego va a dejar de desaparecer? Pues sí, cuando vivamos como tríada espiritual, alma, budimana, si ya estamos en el camino iniciático, pero en algún momento el ego desaparece. Yo siempre digo que la emoción en algún momento tiene que desaparecer por completo. ¿Y qué aparece en el cuerpo emocional? Aparece el amor, aparece el buddhi. La mente inferior, el enemigo, el matador de lo real, ¿no? ¿Tiene que desaparecer? Pues sí, ser reemplazada por la mente superior o por la intuición de buddhi. Es decir, pero yo digo que cuando reaccionamos tanto, cuando se dice que el ego es nuestro peor enemigo, es nuestro propio ego que trata de defenderse y seguir persistiendo y teniendo el poder. Estoy contigo. Cuando hablamos de esta manera sigue siendo el ego, porque estamos todos metidos ahí en el ego. Pero la palabra enemigo quizás suene muy fuerte, ¿no? Pero para mí personalmente me gusta pensar que el enemigo que tengo que convertir en amigo, ¿vale? Ese enemigo que ahora está haciéndome actuar de determinadas maneras y tengo que convertirlo
no en el que mande, sino en la herramienta a través de la cual yo, lo que realmente soy, voy a actuar y voy a utilizar mi cuerpo físico, mi mente, pues para relacionarme, pero será la herramienta, igual que mi hígado o mi corazón o mis riñones son herramientas, órganos que me ayudan a la supervivencia, pues la mente y las emociones y el físico tienen que ser herramientas. Vuelvo a repetir, convirtamos el ego enemigo o enemiguillo en amigo, ¿vale? Pero yo creo que siendo conscientes de que el ego es el causante de todo el mal que está ocurriendo en el mundo. No, sí, eso es básico. Por eso, entonces es algo... Eso que es básico, totalmente. Y cuando Blavatsky... Ay, perdón, está hablando la chica. Y cuando Blavatsky dice que es el destructor de la realidad, está hablando de la realidad. La auténtica realidad no está aquí. Y solamente puede ser conocida a través de los ojos de la tierra, con lo cual cuando desaparezca será posible conocer la auténtica realidad. Ese también es otro concepto muy interesante para cuando se explica, porque la gente también se confunde muchísimo lo real y lo irreal. Lo real es lo tangible, cuando no es esto precisamente lo irreal, lo tangible. Entonces aquí también cuando Blavatsky habla desde el punto de vista de una realidad súper auténtica. Eso no quiere decir que esto no sea una así. Sí, sí. ¿Vale? O sea, un poco estas cosas es lo que lleva a confusión. Bueno, yo desde mi punto de vista lo que yo considero, porque creo que estamos aquí en un debate en el cual todos aprendemos y todos nos enseñamos. Y además está muy interesante el contrastar ideas y contrastar opiniones. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de los problemas que está creando el ego, ¿no? Lo de la pobreza y la explotación. La especulación financiera genera más beneficios a los ricos que la producción de bienes y servicios. La especulación financiera es capaz de hundir economías de industrias e incluso de países. El abuso de los más débiles, expoliación de las riquezas de países que paradójicamente viven en la miseria y son gobernados por dictadores aliados con las potencias que los explotan. Guerras que se justifican normalmente en falsas ideas, mentiras, que normalmente apelan a la emotividad, a la patria, a la religión, agotamiento de los recursos, sobreexplotación de los recursos naturales, envenenamiento del suelo y del agua, deforestación, calentamiento global, contaminación del aire, desaparición de miles de especies vegetales y animales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son causas precisamente del ego, porque si realmente actuáramos según lo que realmente somos, todo esto no existiría. Y esto existe precisamente por el ego. Por eso, disculpad si os parece fuerte, considero el enemigo de la humanidad o de todo, porque realmente ya no es el problema que tenemos entre nosotros, que discutimos entre la misma familia, los amigos, los países en guerra, etc. El ego. Actuamos ahí con estos vehículos que tienen que ser vehículos que nos ayuden, pero no que nos estén puteando, entre comillas, ¿no? Por eso no vayas contra el enemigo de cara, si intenta por lo menos, claro, al menos llegar a un acuerdo. Claro. Y si llegas a un acuerdo, posiblemente puedan estar a tu favor. Yo de vez en cuando digo, Ramón, venga, deja, vale, deja. ¿Vale? O sea, intento que este enemigo, entre comillas, decirle, venga, Ramón, nada, Otra vez aquí. Otra vez, déjame ya tranquilo. Bueno, pues a propósito de todo esto, os recuerdo en la escalera de oro, Blavatsky, entre otras cosas, decía, valiente defensa de los que son injustamente acabados, ¿no? Atacados. Esta valiente defensa ya no es valiente defensa solo contra los que están en la pobreza o los que están explotados, sino que tenemos aquí desaparición de miles de especies vegetales y animales. Son los más indefensos. O sea,
tenemos que mirar a ver en nuestra vida qué hacemos de forma de que no colaboremos en todo esto que está ocurriendo. Yo no digo que seamos los salvadores del mundo, pero intentar ver qué consecuencias tienen nuestros actos, aquello que hacemos, aquello lo que compramos, en qué gastamos nuestro dinero, en fin, nuestro comportamiento de vida tiene mucho que ver con todo lo que está pasando por aquí, ¿no? Entonces, a ver en qué medida hacemos algo para, por lo menos, no intentar colaborar. Si podemos ayudar a aliviar algo, estupendo, pero por lo menos no colaborar en todo esto. Porque el objetivo más importante que tenemos en la sociedad teosófica es el tema de la fraternidad, el primer objetivo. ¿Y en la fraternidad qué significa? Significa poner en práctica las enseñanzas, significa el servicio y ya no solamente con la humanidad, sino con la vida, con toda la vida, ¿no? Con los animales, con los vegetales, etc. Valiente defensa de los que son injustamente atacados. Y injustamente atacados es un árbol, un animal, un ser humano. Bien, hoy día estamos en un mundo complicado, O sea, los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, son seguramente los más importantes medios a través de los cuales se refuerza la impotencia interiorizada en las sociedades modernas. Estamos en un mundo donde funciona de tal manera que seguramente la gran mayoría de nosotros pensamos que ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Nos sentimos como impotentes para poder cambiar algo. Vale, pues esa impotencia interiorizada nos la están metiendo cada día los medios de comunicación, ¿vale? Entonces tenemos que intentar evitar esa impotencia y pensar que podemos hacer cosas. No se trata de hacer grandes cosas, nada más que podemos hacer pequeñas cositas. Recordar lo que decía antes, no hay grande, no hay pequeño. Una pequeña cosa no hace falta que, es que quiero salvar al mundo, es que quiero hacer algo importante, quiero que se hable de mí. No. Cualquier pequeña cosa que hagamos, una sonrisa a alguien con el que nos cruzamos por la calle, ya es un servicio, ya estamos colaborando en algo. No tengamos esa sensación de impotencia de que no podemos hacer nada. Podemos cambiar el mundo. Gotita a gotita podemos cambiar el mundo. Hasta principios del siglo pasado, casi toda la humanidad recibía información y conocimiento transmitido por personas a las que conocían y en las que confiaban. Los padres, los mayores, los médicos, los maestros, los líderes religiosos, etc. Hoy día son los medios de comunicación los que han suplantado a todas estas personas que eran las que antes nos informaban, ¿vale? Y nos educaban. Hoy día es la televisión, Telecinco, sobre todo la televisión. La información que recibimos está cada vez más filtrada y manipulada por las grandes organizaciones, con lo cual obtiene grandes beneficios. Nos convierten en borregos y hacemos lo que ellos nos están diciendo. Y además lo hacemos de forma inconsciente, pensando que somos libres y nuestra libertad está muy limitada. Bien, pues aquí una imagen que lo vemos todos los días, ¿no? Vamos en el autobús o vamos tal y todo el mundo por la calle andando y vemos que todo el mundo va con internet. Annie Besant nos decía algo muy parecido. Dice, la opinión pública, una vez formada, ejerce una influencia dominante sobre las mentes de la gran mayoría. Sin embargo, cada hombre es la persona que más constantemente afecta su cuerpo mental. Solo aquí está la seguridad, aquí el verdadero poder. No se debe permitir que la mente permanezca en barbecho, porque entonces cualquier pensamiento puede echar raíces y crecer. No se le debe permitir que vibre como le plazca, ya que responderá a cualquier vibración pasajera.
seamos los dueños de nuestras propias ideas. No dejemos que sean los medios de comunicación los que conformen nuestras ideas. Las vamos a recibir, pero analicémoslas, ¿vale? Porque seguramente os habéis encontrado con muchas personas que te dicen, oye, saber si esto o lo otro, eso no puede ser verdad. Sí, que lo ha dicho la tele. Lo ha dicho la tele y eso ya es verdad. Y el mundo está lleno de bulos. Recibimos cada día información por WhatsApp de cosas que son bulos, pero la gente las vuelve a reenviar sin verificar si realmente eso es cierto o no. Y un bulo al final se convierte en una verdad. Además, ya se encargan ellos de mantenernos siempre asustados y con un aire, porque cuando no hay noticias, buscan noticias de hace 25 años. Sí. Y ahora, oí el otro día que van a ver sobre, no sé, un ataque que hicieron los americanos contra Franco. Y dices, bueno, pero ¿esto es santo de qué? ¿A santo de qué me sacan esto? Pues que no tienen, y entonces nos quieren mantener asustados. Al hombre se le domina por el miedo. Sí, no, y además, o sea, yo lo que estoy viendo es que socialmente está habiendo mucha falta de ideales. Yo soy de una generación que vivimos el franquismo. Franco murió cuando estaba haciendo la mili y se vivió un proceso histórico realmente muy bonito, ¿no? La democracia, la lucha por los derechos, etcétera, la libertad y toda esa ideología que había de fraternidad, de lucha, de reivindicación, todo eso se ha ido al garete. Estamos en una sociedad donde todo el mundo está tranquilo, nadie hace nada, cuando unos hacen huelga los otros no hacen nada, en fin, no lo sé. ¿No? Los medios de comunicación tienen mucho que ver con esto y tenemos que ser los dueños de nuestras ideas, no permitir que las ideas que corren por ahí sean las que se instalen en nuestra cabeza. Bien, por lo tanto, y estoy acabando ya. Bueno, llevo un rato. Mafalda decía, el mundo está enfermo, y realmente vemos lo que está pasando en el mundo. Es un ejemplo, nosotros vivimos afortunadamente en una sociedad donde no nos podemos quejar, afortunadamente, pero nuestra sociedad afortunadamente está como está gracias, o sea, estamos colaborando en todo esto. Nuestra riqueza tiene mucho que ver con la pobreza que hay en la sociedad. Vemos aquí, pues eso, dinero. Y os recuerdo lo que decía Rada Munier, la sociedad teosófica es una fraternidad mundial no sectaria de personas que están buscando seriamente el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad. Nuestra misión, servir a la humanidad, cultivando una comprensión y realización cada vez más profunda de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de toda la vida. ¿Veis? En todo está el tema de la práctica. Yo creo que la práctica es fundamental. Tenemos que estudiar, tenemos que meditar y tenemos que practicar lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les dejo aquí una pregunta, no para contestarla ahora, ni la solución seguramente no la tenemos, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para colaborar en aliviar un poco el sufrimiento del mundo? ¿No? Luego está la otra idea, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses, y la idea sería también cómo podemos conocernos, qué podemos hacer para conocernos. Y hay estas cuestiones, ¿no? Libros de autoayuda, seminarios de autoestima, cursos de crecimiento personal, la psicoterapia. Todo esto ayuda a que nos conozcamos. En la psicoterapia, cuando uno trata de ir al psicoterapeuta para conocerse, jamás acaba conociéndose. Es una historia que no acaba nunca. Siempre hay más. Descubres algo y vuelves a, 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 aparecer algo que no sabía. O sea, nunca se acaba.
Es más, todas estas historias, autoayuda, autoestima, crecimiento personal, psicoterapia, todo esto está basado en conocer precisamente lo que no somos. Está basado en conocer partes, trozos del ego. Mejorar el ego, crecer un poco, que el ego no sea tan egoísta, tan solidario, etcétera, etcétera. Pero es conocer lo que no somos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos conocernos? Sabemos que somos un ser espiritual, pero ¿cómo podemos hacer que este ser espiritual se manifieste? Otra pregunta que dejo aquí, podemos comentarla, pero tampoco es que encontremos la solución ahora, ¿no? Pero sí meditarla, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para conocernos a nosotros mismos? Bien, acabo ya. O sea, para mí hay ideas de la teosofía que son fundamentales. Cuando las conocemos, cuando las entendemos, cuando tratamos de integrarlas, estas ideas que voy a explicar ahora son, para mí, las fundamentales que nos van a ayudar en gestionar nuestra vida. Las tres proposiciones fundamentales son, como dice la palabra, fundamentales. Que hay un principio omnipresente, eterno, sin límites, inmutable, sobre el cual es imposible especular, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo puede ser eclipsado por cualquier expresión o semejanza humana. Está más allá del campo y alcance del pensamiento, en definitiva, es inconcebible e inefable. La segunda proposición es la eternidad del universo en todo como un plano ilimitado, periódicamente el escenario de innumerables universos que van apareciendo y desapareciendo. Y vean lo que dice, la eternidad del universo en todo. Es decir, todo en el universo es eterno, todo, hasta el último átomo, todo es eterno. ¿Vale? Nosotros somos eternos. ¿Vale? Son ideas que tenemos que tener claras, tratar de integrarlas e interpretar la vida conforme a lo que dicen estas proposiciones. Y luego, la identidad fundamental de todas las almas con la superalma universal, siendo el alma universal un aspecto de la raíz desconocida, es un aspecto del todo, y la peregrinación obligatoria de todas las almas, que son una chispa de la superalma, a través del ciclo de encarnación y de la reencarnación, ¿no? De acuerdo con la ley cíclica y kármica durante todo este proceso. Y luego otras ideas que o bien están expresadas en los libros de la teosofía o bien son, digamos, corolarios. O sea, cuando estudias aquello llegas a la conclusión de que estas ideas son ciertas, ¿no? Que toda la existencia es una unidad, como hemos dicho antes, que todo está gobernado por leyes invariables, por lo tanto no existen los milagros, aunque todo es un milagro. El universo es algo que tiene un propósito y que hay una inteligencia detrás que, digamos, empuja a que todo vaya ocurriendo en este proceso evolutivo para cumplir ese propósito. O sea, hay una inteligencia universal, todo está vivo y consciente, incluso un átomo, como decía, una piedra, a su nivel, con conciencia que no podemos comprender, pero todo tiene su conciencia, más limitada o más desarrollada. ¿Okay? Todo está vivo. La evolución es un hecho en la naturaleza, y esto está claro, ¿no? O sea, todo va evolucionando. Nosotros hemos pasado por todos los reinos anteriores. El ser humano es un microcosmos. Conociendo al ser humano, conociéndonos, conoceremos el cosmos. Como es arriba es abajo, etcétera, etcétera. La verdad aprendida de otro carece de valor, dicen los maestros de la enseñanza secreta. Solo cuenta, solo es viviente y eficaz la verdad que descubrimos por nosotros mismos. La verdad aprendida de otro carece de valor. Lo que leemos en la doctrina secreta o en cualquier libro de teosofía carece de valor, a no ser que a través de la práctica nosotros
lo descubramos que aquello es cierto. En definitiva, las tres patas fundamentales que tenemos en la sociedad es el estudio, la meditación y el servicio. El servicio que es practicar, básicamente practicar la fraternidad, que todo es uno, que incluso lo que hagamos a otro, de alguna manera nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, lo que hemos empezado: teosofía al principio y teosofía al final, ¿vale? Con la teosofía desaparecerá ese sentimiento egoísta, no fraternal, que ahora nos divide a unos de otros. Veis cómo está el mundo, incluso aquí en nuestro propio país, estáis viendo lo que está pasando con el tema de las autonomías y todo el mundo tirando, cada uno tira para su terreno. Yo pido esto para mí, los demás es igual. Y en Europa está pasando lo mismo. Cada país está defendiendo sus propios intereses, no está mirando a ver qué es bueno para Europa, está mirando qué es bueno para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues con la teosofía, al principio, desde que nos levantamos hasta el final. Sean teósofos, dice, o sea, no solo estudiantes de teosofía, seamos teósofos, vivamos la teosofía, experimentemos las enseñanzas, ¿vale? Y eso solo lo podemos hacer a través de la práctica. Bueno, pues gracias, he disfrutado mucho con esto porque la verdad, como os decía antes, no sé lo que habéis aprendido, pero yo aprendo mucho.